Estimado estudiante, el día de hoy vamos a desarrollar un problema de movimiento amortiguado. Empecemos leyendo el enunciado. Un ratón de 0,300 kilogramos, nada contento, se mueve en el extremo de un resorte con constante de fuerza K igual a 2,50 Newton por metro, sometido a la acción de una fuerza amortiguadora. A. Si la constante V es igual a 0,900 kilogramos por segundo, ¿qué frecuencia de oscilación tiene el ratón? B. ¿Con qué valor de la constante de amortiguamiento será crítico? Bien, jóvenes, vamos a proceder con la solución de este problema. En este caso nos comentan que tenemos un ratón que está unido a un resorte, el cual sobre este ratón se experimenta una fuerza amortiguadora. Por lo tanto, tenemos un problema justamente de movimiento amortiguado. Vamos a ilustrar esto para poder comprender un poco más dicho problema. Tenemos entonces por acá, digamos, el techo. Por acá vamos a ilustrar como si estuviera un resorte colgado del techo. Y en la parte inferior vamos a ilustrar algo simbólico a dicho ratón. Entonces vamos a entender que, digamos, eso sea el ratón. Por lo que comenta el problema, sobre este ratón se experimenta una fuerza amortiguadora. Eso quiere decir que el ratón, conforme va subiendo o descendiendo, va a haber una fuerza que va a tratar de desacelerar dicho movimiento. Podría ser, ¿por qué no?, el aire. El aire podría ser un agente que puede retrasar el movimiento del ratón. Entonces, vamos a suponer que habría una fuerza que en ciertos momentos va a estar hacia arriba y otros momentos va a estar abajo, ¿no? ¿Y qué podría ser, por qué no, como agente el aire? Algunos datos del problema. Tenemos que la masa de este ratón es igual a 0,300 kilogramos. La constante de fuerza, o también llamada constante elástica del resorte, es igual a 2,50 Newton por metro. Además, menciona el problema que esta fuerza amortiguadora que está aplicada sobre el ratón tiene una constante de amortiguamiento igual a 0,900 kilogramos por segundo. Se entiende como fuerza amortiguadora aquella fuerza que retrasa el movimiento. ¿Cómo así? En algún momento el ratón puede estar dirigido hacia arriba, por lo tanto la fuerza amortiguadora se estaría aplicando hacia abajo. O en todo caso, cuando el resorte está yendo hacia abajo, la fuerza amortiguadora se estaría aplicando, en este caso, hacia arriba. Vamos a recordar la ecuación de movimiento o de posición de un movimiento amortiguado. Vamos a escribir por acá. Ecuación de movimiento de una oscilación amortiguada. Y tenemos que es la siguiente ecuación. La posición que depende del tiempo es igual a sub 0 exponencial de menos beta t multiplicado por el coseno de omega prima t más phi. Vamos ahora a reconocer cada parámetro de esta ecuación. En este caso sabemos que A sub 0 se entiende que es la amplitud inicial, con la cual obviamente se inicia el movimiento. Este término B, o este parámetro beta, perdón, se conoce con el nombre de coeficiente de amortiguamiento. Coeficiente de amortiguamiento. Y tiene una fórmula, una expresión. Esto es igual, beta es igual a B sobre 2M, donde B se entiende que es la constante de amortiguamiento. ¿Ya? Y M se sobreentiende que es la masa del cuerpo que está oscilando. Este omega prima, el que aparece acá, omega prima, se conoce con el nombre de frecuencia
angular amortiguada. Frecuencia angular amortiguada. Y tiene ya una expresión. Esto es igual a, omega prima es igual a raíz cuadrada de omega sub 0 al cuadrado menos beta elevado al cuadrado. Se preguntarán ustedes qué significa el omega sub 0. Bueno, es la frecuencia natural de oscilación, la frecuencia angular natural, es decir, si es que en el caso no hubiera agente de amortiguamiento. Es decir, podemos colocar acá omega sub 0 como frecuencia angular natural. Es decir, sin amortiguamiento. Y ya conocemos su expresión, es frecuencia sub 0 es igual a K sobre M. La misma frecuencia angular que se encuentra en este caso en el movimiento armónico simple. Bueno, podemos reemplazar este omega sub 0, así como beta, en la última ecuación para la frecuencia angular amortiguada. Y tenemos lo siguiente, omega sub 0 es igual a raíz cuadrada de, empezamos primero por omega sub 0 al cuadrado. Y ya lo tenemos acá, perdón, aquí es al cuadrado. Acá sería K sobre M menos beta elevado al cuadrado. Pero beta es B sobre 2M. De tal manera que aquí elevado al cuadrado sería B cuadrado sobre 4M cuadrado. ¿Por qué hago hincapié en conocer la expresión del omega prima? Por una sencilla razón. En el primer caso de este problema, en la primera parte de este problema, me piden hallar la frecuencia de oscilación amortiguada. Pero lo que tenemos acá es la frecuencia angular amortiguada y se relacionan los dos. Entonces, primero vamos a calcular este omega prima, que repito es frecuencia angular amortiguada, para posteriormente calcular el F, la frecuencia amortiguada, frecuencia de oscilación amortiguada. Vamos a reemplazar los valores que conocemos. El omega prima es igual a raíz cuadrada de K, que tiene un valor, que ya lo vemos, es 2,50 sobre la masa, que también conocemos acá, que es 0,300, menos V, que también lo tenemos, aquí ustedes pueden observar, 0,900 o 0,9, que es lo mismo, al cuadrado sobre 4 veces 0,3, que repito, es el valor de la masa elevado al cuadrado. Hacemos el cálculo para poder hallar el omega prima y tenemos que la frecuencia angular amortiguada tiene un valor de 2,47 radianes por segundo. Radianes por segundo. Perfecto. A partir de acá utilizamos una fórmula que ya conocemos. Sabemos que la frecuencia angular es igual a 2pi por f. Pero yo quiero la frecuencia angular amortiguada. Perdón, la frecuencia de oscilación amortiguada. Por lo tanto, utilizo la frecuencia angular amortiguada. De aquí despejo el f' y tenemos que la frecuencia de oscilación amortiguada es igual a omega prima sobre 2pi. Reemplazamos el omega prima que nos dio 2,47 sobre 2pi y tenemos nuestra primera respuesta, que es un valor de 0,39 Hz, que es la unidad en la cual se mide la frecuencia de oscilación. Repito, esta es una oscilación o esta es una frecuencia de oscilación amortiguada. Perfecto. Ahora vamos a ver la segunda parte del problema. Me dice, ¿para qué valor V, es decir, constante de amortiguamiento, este movimiento será crítico? Hay que entender una cosa. Dentro del movimiento amortiguado hay tres tipos de movimiento. Vamos a ilustrarlo acá. Vamos a suponer que este sea el eje horizontal, el eje del tiempo, y aquí tenemos básicamente el eje vertical, que en este caso va a representar la posición del bloque.
Hay un movimiento que se llama movimiento subamortiguado, que es aquel movimiento que empezando con una amplitud máxima, poco a poco conforme va evolucionando el tiempo, la amplitud va a ir disminuyendo. Este se llama movimiento subamortiguado. Hay otros dos movimientos. Hay un movimiento que se llama críticamente amortiguado. En este caso se caracteriza este tipo de movimiento porque empezando tal vez desde el mismo lugar, ni bien se suelta el cuerpo inmediatamente decrece así. Pero no llega hasta el otro lado, o sea, no llega hasta la otra parte de la posición de equilibrio. En pocas palabras, no hace oscilación. Simplemente se suelta y se detiene. Este tipo de movimiento, el que está acá, se le llama movimiento críticamente amortiguado, porque se detiene de una manera brusca. Hay un tercer tipo de movimiento que es el sobreamortiguado, que básicamente tiene la misma naturaleza, solo que demora un poco más de tiempo. Se suelta, digamos, en el mismo lugar y inmediatamente se detiene. Se detiene un poco más tarde, un poco después, que el movimiento críticamente amortiguado, pero lo curioso es que tampoco hace oscilación, es decir, no va hasta el otro lado del punto de equilibrio. Entonces, repito, esta línea ondulada representa el movimiento subamortiguado. La línea azul, donde veo que claramente el movimiento se detiene de una manera brusca, se le llama movimiento críticamente amortiguado. Y también la línea roja, que también representa un movimiento donde el cuerpo se detiene rápido, aunque un poco después que la línea azul, se le llama movimiento sobreamortiguado. En este caso, repito, el problema menciona cuánto tiene que ser la constante de amortiguamiento para que dicho movimiento esté en este caso, para que se detenga lo más rápido posible, para que no haga oscilación. Para esto hay que recordar, hay una condición. Y la condición está acá, en el omega prima, aquí. ¿Cuándo vamos a tener un movimiento críticamente amortiguado? Básicamente cuando esto que ustedes ven aquí, lo que está bajo la raíz, sea igual a 0. Entonces vamos a utilizar esa condición. Vamos a utilizar para un movimiento crítico, se tiene que el omega sub 0 al cuadrado menos beta al cuadrado tiene que ser igual a 0. Y aquí nosotros podemos reemplazar su equivalencia. Por ejemplo, esto es K sobre M menos este beta, ya saben que es este beta cuadrado, ya saben que es B al cuadrado sobre 4M cuadrado. B cuadrado sobre 4M cuadrado. Y esto tiene que ser 0. Hacemos la simplificación y podemos determinar la expresión para B. ¿Cómo se relaciona B con K y M para que sea críticamente amortiguado? Entonces despejamos B de acá y tenemos que B tiene que ser igual a raíz cuadrada de 4M por K. Podemos reemplazar entonces ahora los valores aquí de masa y de constante elástica del resorte. A ver, tenemos B es igual a raíz cuadrada de 4 veces la masa. La masa es 0,3. La constante, tenemos que ahí es 2,50. Y podemos determinar rápidamente el valor de B. Nuestro valor B nos sale 1,73. Las unidades de la constante de amortiguamiento es kilogramos sobre segundo. Y aquí tenemos nuestra respuesta del segundo caso. Es decir, para que el movimiento sea brusco y prácticamente el movimiento del ratón no sea oscilatorio, sino que se detenga lo más rápido posible, de manera violenta, esta constante de amortiguamiento tiene que elevarse, obviamente. ¿Y cuánto tiene que elevarse? Bueno, de 0,9 tendría que elevarse a 1,73 kilogramos por segundo. Bien, jóvenes, espero que me hayan comprendido. Esto es un problema bastante interesante. Muchas gracias. Hasta la próxima vez.